Empezamos con Daki y Hyutaro, la antigua Luna Superior 6, ya que son hermanos y vivieron su vida de humanos juntos. Hyutaro nació en la pobreza en la clase más baja del distrito de entretenimiento, donde solo se enviaba a morir a las prostitutas enfermas y geishas que ya no podían trabajar en las casas de citas, y su mamá biológica fue una prostituta allí. Nunca se menciona a su papá biológico, pero posiblemente fue uno de los clientes de su mamá. Su mamá intentó matarlo incluso antes de que él naciese, intentando suicidarse a sí misma mediante diversos métodos en varias ocasiones, ya que no podía permitirse darle comida y mantenerlo, pero sus esfuerzos fueron en vano, ya que Hyutaro nació, y luego de que había nacido, ella lo golpeaba constantemente buscando matarlo, pero pese a su débil cuerpo, Hyutaro sobrevivió, y debido a que su mamá no lo quería cerca, tuvo que valerse por sí mismo, principalmente porque se había dado cuenta que su mamá es mentalmente inestable. Durante toda su infancia, los demás habitantes del pueblo se burlaban de su aspecto, su voz y su escasa higiene, y básicamente tenía todo lo negativo para que el mundo lo odiase, y como nadie le daba comida, tenía que alimentarse comiendo ratas e insectos, y fue también en su infancia cuando aprendió a utilizar Laos, ya que constantemente jugaba con una que alguien había olvidado. Luego nació su hermana Daki, pero como humana ella nació con el nombre de Ume, y cuando ella nació su mamá la odiaba debido a su color de pelo y sus ojos, e igualmente intentaba matarla. Un día su mamá intentó cortarle el pelo a Ume con una cuchilla, pero Hyutaro se enfureció e hizo un alboroto. Esto hizo que su mamá se distanciase de ellos, y luego su mamá falleció a causa de la enfermedad de Ume, que significa sífilis, y esta es la que le dio el nombre de humana Daki. Hyutaro notó que incluso de pequeña, Ume tenía un rostro únicamente bello que incluso los adultos no vacilaban en mirar, tan hermosa que si sonreía, les regalaban cosas. Eso le dio la esperanza de que ambos pudiesen salir de la miseria, y ser capaces de llevar una vida mejor, siendo reclutados para trabajar en una de las casas de citas de más prestigio del distrito, de modo que Ume fue educada principalmente por su hermano mayor, hasta los primeros años de su adolescencia, y tal como él esperaba, Ume en su temprana adolescencia fue finalmente elegida para trabajar en una casa de cita de clase alta del distrito de entretenimiento. Ella comenzó a recibir una educación adecuada, le fueron enseñadas las habilidades apropiadas, y fue alimentada con el mejor alimento en su entrenamiento para que se convirtiese en una prostituta. E incluso antes de que su entrenamiento se completase, Ume ya estaba haciendo una fortuna, atrayendo a muchos pretendientes y clientes a la casa de citas, debido a su belleza. Al mismo tiempo, Hyutaro comenzó a trabajar como su recolector, ya que se había dado cuenta que es bueno para la pelea, y además se había hecho bastante hábil con su voz, y encima de esto su fealdad la utilizaba como un arma a su disposición, así que se encargaba de recolectar el dinero y las deudas que los clientes tenían con la casa de citas. Sin embargo, todo esto acabó cuando Ume le sacó un ojo a un samurái, un cliente suyo, cuando este insultó a Hyutaro en tanto él estaba fuera cobrando deudas, y en venganza ella fue atada y quemada viva, y luego echada en una zanja. Ella fue hallada por Hyutaro, quien entró en pánico cuando vio su estado cercano a la muerte, pidiendo con lágrimas en los ojos que su hermana volviese a la normalidad, en tanto abrazaba su cuerpo. Cuando abrazaba a una moribunda Ume, el mismo samurái al que ella le había sacado el ojo se acercó sigilosamente detrás de Hyutaro y le dio un golpe en la espalda, intentando matarlo. Entonces escucha al samurái hablando con la gerente de la casa de citas, revelando que había pedido que matasen a Hyutaro. Sin embargo, antes de que el samurái pudiese acabar con él, Hyutaro saltó de la zanja, consiguiendo matar tanto a la gerente de la casa de citas como al samurái con su voz. Y pese a que estaba herido, Hyutaro llevó el cuerpo de moribundo de su hermana Ume por toda la ciudad en busca de ayuda, pero se les negaba la ayuda donde sea que iban. Hyutaro finalmente sucumbió al agotamiento cuando la nieve empezó a caer, estando tanto él como Ume a las puertas de la muerte. Doma, que en ese momento era la Luna Superior 6, se topó con ambos, en tanto estaba buscando chicas jóvenes para devorar, y entonces compadeciéndose de ellos, él le ofreció ayudarlos, volviendo los demonios, alegando que él es un buen tipo y les dio unas gotas de su líquido sanguíneo. También los desafió jovialmente a que se hiciesen lo suficientemente fuertes como para que fuesen elegidos por aquel hombre, y así finalmente se unan a las 12 lunas demoníacas. Viendo el momento en el que estaban, y que esta es la única oportunidad que tenía para salvar a su hermana, Hyutaro no lo pensó dos veces, de modo que aceptó la oferta de Doma, y así tanto Daki como Hyutaro se volvieron demonios, y luego pasan a las filas de las lunas demoníacas, con Hyutaro jurando que se vengaría de todo aquel que tuviese una mejor vida que la que él una vez tuvo. Seguimos con Kaigaku, la Luna Superior 6. La historia de Kaigaku es bastante resumida.
Él fue un huérfano y delincuente que tenía que comer lo que los demás dejaban, además de robar para sobrevivir. Él fue uno de los huérfanos que Hyoma y Hime cuidaba en su templo, y en una ocasión, después de que los demás niños lo habían atrapado robando, fue perseguido durante la noche y se encontró con un demonio, al que le permitió entrar al templo a cambio de que le perdone la vida. Kaigaku desarrolló el pensamiento de que la fuerza y la supervivencia son las únicas cosas que merecen respeto, y estaba dispuesto a arrastrarse y a suplicar por su vida si eso se hacía necesario para su supervivencia. Él luego fue acogido por Jigoro Kuwahima junto con Zenitsu, aprendiendo la respiración del trueno, y estaba decidido a convertirse en el sucesor y el nuevo pilar del trueno. Sin embargo, Jigoro insistió que tanto él como Zenitsu se convirtiesen en sus sustitutos, pese a la debilidad y la naturaleza tímida de Zenitsu. En un momento, Kaigaku tuvo un encuentro con Kokushibo, la luna superior 1, en el que aparentemente se dio cuenta a tiempo que estaba muy alejado de su poder, de modo que se hincó ante él, y Kokushibo le ofreció que se convirtiese en demonio si deseaba más poder. Obviamente, Kaigaku aceptó, y así se volvió un demonio, y más adelante una luna demoníaca, y debido a esta decisión de Kaigaku, su antiguo sensei se quitó la vida. Seguimos con Hyoko, la luna superior 5. Hyoko es una de las lunas demoníacas de rango superior, que oficialmente no tiene una historia a la que se haga mención en el manga. Sin embargo, en el segundo fanbook de Kimetsu no Yaiba sí se hace mención de su pasado, y nos cuentan que Hyoko cuando fue humano se llamaba Managi, y vivía en las afueras de un pueblo de gente de pesca cerca de la costa, y él les caía mal porque se la pasaba recogiendo repetidamente cadáveres de peces y haciendo demás cosas extrañas. Él quedó huérfano a una temprana edad, ya que sus papás un día habían salido de pesca, y cuando se dio cuenta de que no volvían, avisó a las personas del pueblo, y cuando se inició la búsqueda, los cuerpos ahogados de sus papás fueron hallados en mal estado, de modo que los aldeanos mantuvieron la distancia, pensando que había perdido la cabeza, y es que tal parece que él quedó fascinado con la belleza de los cuerpos ahogados de sus papás. Más adelante, Managi mató a un niño de la aldea que fue a burlarse de él, y metió el cuerpo en un frasco. Enfurecidos, los papás del niño habían apuñalado a Managi con un tenedor de pesca de 2 puntas, dejándolo moribundo. Había pasado mediodía y todavía estaba vivo, y casualmente Muzan Kibutsuji pasaba por ahí, y en una situación similar a la de Daki Hyotaro con Doma, Muzan convirtió a Managi en demonio, y este luego adoptó el nombre de Hyoko, y después de que se volvió un demonio, él desarrolló un gusto por los humanos, especialmente por los niños. Seguimos con Hantengu, la antigua luna superior 4. Como humano, Hantengu fue conocido porque había cometido muchos delitos y crímenes salvajes, robando a numerosas personas inocentes y asesinándolas en varios pueblos y ciudades, en tanto que se mantenía informando que es inocente, y que no es él quien había cometido esos delitos, lo que supone que tenía alguna inestabilidad mental, ya que culpó a sus manos como las únicas culpables de sus acciones, insinuando esto que posiblemente también es delirante debido a sus afirmaciones. Él finalmente fue capturado por un juez de alto rango y fue condenado a muerte por decapitación, pese a sus escandalosas afirmaciones de inocencia, que fueron silenciadas amenazando con el corte de sus pecaminosas manos. En tanto estaba encarcelado y esperando su ejecución, a él se le acercó Muzan Kibutsuji, quien le ofreció ayuda luego de que se había apiadado de su situación. Muzan procedió a darle un poco de su líquido sanguíneo, transformándolo en demonio, y después de su transformación, Hantengu escapó de su prisión y silenció al juez que lo condenó a muerte. Sin embargo, con su último aliento, el juez le dijo que matándolo y silenciándolo no importaba, porque eventualmente sus pecados y acciones pasadas harían que se viese castigado más adelante, no importando lo que haya hecho. Seguimos con Nakime, la luna superior 4. Junto a Hyoko, Nakime es una de las lunas demoníacas de rango superior, que oficialmente no tiene una historia a la que se haga mención en el manga. Sin embargo, al igual que Hyoko, en el segundo fanbook de Kimetsu no Yaiba también se hace mención a su pasado, y se cuenta que cuando humana, Nakime fue un músico de biwa aficionado que luchaba para ganarse la vida, pero el hombre con el que se casó fue un incorregible adicto al juego que malgastaba sus ganancias y no aportaba nada para el mejoramiento de sus vidas. Una noche, ella tenía una presentación de biwa en un sitio no especificado, pero se dio cuenta que su esposo le había robado su vestido de actuación y que lo había apostado. Enfurecida, Nakime asesinó a su esposo con un martillo, y poco después de que lo había matado, ella se dio cuenta de que se acercaba el momento para su presentación, y se vio obligada a llevar un vestido desgastado, a la vez que iba de camino al escenario a toda prisa. Sin embargo, el público no apreciaba su aspecto descuidado, y con la traumática sensación de que había cometido un asesinato aún en su mente, sus manos temblaban nerviosamente a la vez que tocaba su biwa, pero el sonido que salía de la biwa que ella tocaba con tanta tensión
Fue tan hermoso que a su público le encantó su actuación y pedían impetuosamente un bis. Tanto sus clientes como el dueño del espectáculo habían quedado satisfechos con el inesperado resultado y Nakime recibió un buen pago. Y desde entonces Nakime tomó la inquietante costumbre de matar gente antes de sus inmensos espectáculos. Y es que extrañamente cada vez que tocaba su biwa después de que cometía los asesinatos, su actuación recibía comentarios bastante positivos de los clientes. Aún así, durante un fatídico día, cuando tenía una presentación más, ella eligió a alguien como su víctima. Pero este objetivo no fue nadie más que Muzan Kibutsuji. Muzan quedó impresionado con las habilidades de búsqueda de Nakime, por lo que le perdonó la vida y le ofreció que se convirtiese en demonio. Y así de simple, Nakime aceptó su oferta, se volvió un demonio y escaló posiciones hasta que se volvió una de las principales lunas demoníacas al servicio de Muzan. Akasa, la luna superior 3. De humano, Akasa llevaba el nombre de Hakuji, y Hakuji nació y creció en los barrios bajos con un papá enfermo al que amaba mucho. Para poder pagar las medicinas de su papá, Hakuji se dedicó a robar a la gente de la ciudad, pero había sido atrapado en 3 ocasiones. El juez lo golpeó y lo marcó con tatuajes, amenazando con que le cortaría los brazos la próxima vez que lo atrapasen, llamándolo niño demonio. Cuando Hakuji volvió a su casa luego de esta paliza, un aldeano le contó que su papá, al enterarse de su detención, se había ahorcado. En la carta que su papá dejó, él decía que quería que Hakuji tuviese una vida plena y que no quería tomar la medicina si se ganaba con medios deshonestos. Con sus tatuajes de delincuente y sin un hogar al que pudiese volver, Hakuji finalmente fue desterrado, devastado porque había perdido a su papá y enfurecido por esta sociedad en la que vivían, en la que no podía pagar la medicina de su papá. Se peleaba con la gente y le daba palizas. Un día, cuando estuvo a punto de matar a 7 adultos en un pueblo, se le acercó Keizo, el dueño de un dojo local, y molesto por el comportamiento jovial que exhibía, Hakuji lo desafió a una pelea, pero fue vencido con facilidad. Entonces Keizo lo llevó a su dojo y lo acogió para que pudiese cuidar a Koyuki, la hija enferma de Keizo, ya que su mamá, quien cuidaba de ella anteriormente, se ahogó a sí misma debido al estrés, y Keizo tuvo que hacer trabajos de manitas para que se mantuviesen a flote, por lo que él encargó a Hakuji que cuidase de ella, y como ya se había acostumbrado a cuidar a su papá, él no tuvo muchos inconvenientes en esto, aunque sí les resultaba algo incómodo cuando ella empezaba a llorar sin ningún motivo aparente. Una de esas veces, sin que él lo supiese, él la había motivado indirectamente, diciéndole que habría un próximo año para ver un espectáculo de fuegos artificiales local. Un día, él supo que Koyuki había sido obligada a salir y dejar allí por el encargado del dojo de Kenjutsu cercano que siempre había buscado el terreno de Keizo para sí mismo y le había impedido conseguir alumnos antes que Hakuji. Enfurecidos, Keizo y Hakuji pelearon con el dojo y luego de que habían vencido a 9 personas, Hakuji les hizo prometer que nunca más se iban a meter con el dojo ni con Koyuki. El encargado del dojo rival se enfureció y blandió su espada ante Hakuji, solo para que este le diese un puñetazo en el costado de la espada, y asimismo esta espada fue rota. Los demás miembros del dojo habían quedado tan conmovidos por la belleza de esta técnica que aceptaron su derrota y se disculparon por la actitud del encargado, dejando el dojo de Keizo en paz. 2 años después, la salud de Koyuki había mejorado lo suficiente como para que pudiese estar de pie y hacer cosas en la casa. Hakuji siguió entrenando como alumno de Keizo y el dojo comenzó a crecer. Un día Keizo le ofreció a Hakuji hacerse cargo del dojo y tomar a Koyuki como su novia. Sorprendido y un poco avergonzado, Hakuji aceptó, jurando en silencio que los protegería, incluso a costa de su propia vida. En un festival, Koyuki le habló de su pasado, preguntándole si realmente estaba de acuerdo con la propuesta, a lo que él confirmó sus votos hacia ella, prometiendo protegerla por el resto de su vida. El encargado del dojo rival supo del matrimonio de ambos, así que reunió a algunos discípulos enfadados y se enfrentó a Hakuji, y una vez más volvieron a perder. Pero trágicamente esta victoria había durado poco. Hakuji fue a visitar la tumba de su papá para contarle de su matrimonio, pero rápidamente se dio cuenta de que algo iba mal cuando estaba de vuelta. Un alumno del dojo le informó que el dojo rival había envenenado el pozo del que bebían agua tanto Koyuki como Keizo, y que los dos habían fallecido poco después de que habían bebido esa agua, cuando Hakuji no estaba. Cargado de ira y odio, Hakuji fue al dojo rival y mató a los 67 miembros de este dojo con sus propias manos, pulverizándolos hasta el punto que el cadáver de cada uno de ellos se había vuelto irreconocible. Este incidente llamó la atención de Muzan Kibutsuji, y aunque se sintió decepcionado cuando supo que había sido un humano y no un demonio el que había realizado tan espantoso acto, él decidió ofrecerle a Hakuji que se convirtiese en una de las 12 lunas demoníacas. Hakuji, sin nada que proteger y habiendo perdido su voluntad de vivir, aceptó y se convirtió en el demonio Akasa.
Después de que se volvió demonio, Akaza perdió sus recuerdos de la época en la que había sido humano, con el único deseo constante de hacerse más fuerte, pese a que no sabía la razón por la que quería hacerse más fuerte, y aunque ya era un demonio, se negó a comer o hacerle daño a alguna mujer, posiblemente debido al amor que sentía por Koyuki. Y debido a su fuerza, lealtad y voluntad de hacerse más fuerte, Akaza se convirtió en uno de los favoritos de Muzan y lo utilizaba solo para misiones especiales, como la búsqueda del lirio araña azul. Doma, la luna superior 2. Aunque es bastante odiado y malvado como ninguna luna demoníaca es, Doma tuvo un pasado bastante simple en comparación con los demás, y sin ningún hecho que le cause algún tipo de dolor o sufrimiento. Debido a sus ojos de color arcoíris y a su pelo blanco, Doma fue visto como alguien sobrenatural desde su nacimiento, y fue preparado para que fuese el guía religioso del culto de la fe del paraíso, posición que mantiene hasta la historia que conocimos cuando fue introducido en la serie. Cuando a un niño, su mamá padeció de un colapso mental y apuñaló a su papá hasta la muerte porque tenía diversas aventuras con muchas discípulas del culto, e inmediatamente después se suicidó, envenenándose a sí misma. Sin embargo, pese a que esta serie de acontecimientos habían sucedido delante de él, Doma solo se sintió molesto por el desorden sanguíneo creado en las secuelas y le repugnó el olor de la sangre, y simplemente quería ventilar la habitación antes de que el olor se pegase permanentemente a los muebles. Él luego fue diagnosticado como apático, es decir, él no sentía algún tipo de emoción o sentimiento, y así se desarrolló, hasta que a los 20 años de edad conoció a Muzan Kibutsuji, quien lo convirtió en un demonio. Seguimos con la luna superior 1, la bestia del poder de las lunas demoníacas, Kokuchibo. Él nació en el periodo Sengoku, y su nombre de nacimiento fue Michikatsu Sugikoni. Cuando él y su hermano Yorishi nacieron, los gemelos fueron vistos como un mal vaticinio, y cuando su papá vio que Yorishi tenía una extraña marca de nacimiento en su frente, él había decidido que mataría a Yorishi. Sin embargo, su mamá, Akeno Sugikoni, se indignó ante esta decisión, y llegaron al acuerdo que en vez de matarlo, Yorishi sería enviado al templo y se convertiría en sacerdote cuando cumpliese los 10 años de edad. Yorishi y Michikatsu se habían desarrollado de forma muy distinta, siendo Yorishi confinado en una habitación separada del resto de la casa y alejado de su hermano. Michikatsu se escabullía a espaldas de su papá para ver a su hermano y se compadecía de él, ya que pensaba que él era sordo hasta los 7 años de edad, y se aferraba al lado de su mamá cada vez que Michikatsu la veía, y en algún momento él les regaló a Yorishi una flauta que había hecho con sus manos. Cuando Michikatsu tenía 7 años, practicaba los movimientos de la espada en tanto su hermano lo veía, y fue entonces cuando Yorishi habló por primera vez, conmocionando a Michikatsu. Sin embargo, la declaración de Yorishi de su objetivo de convertirse en un samurái como su hermano fue desestimada, ya que sería enviado al templo cuando tuviese 10 años de edad. No obstante, Yorishi continuó observando el entrenamiento de Michikatsu, y un día uno de los hombres de su papá se ofreció a darle a Yorishi alguna instrucción, y aunque solo le mostró una postura básica, él fue capaz de asestarle 4 golpes. Ese incidente había desconcertado a Michikatsu, que nunca había asestado un golpe, y le pidió a su hermano que le enseñase cómo lo había hecho. Para decepción de Michikatsu, Yorishi solo expresó su disgusto por el combate, declarando que ya no quería convertirse en samurái. Aún así, en una ocasión Yorishi mencionó que antes de tomar alguna postura, respiraba profundamente, examinando la alineación de sus huesos, la contracción de sus músculos y el flujo sanguíneo, lo que indicaba una forma temprana del estilo de respiración del sol que Yorishi desarrollaría más adelante. Esa conversación hizo que Michikatsu se diese cuenta que para Yorishi los cuerpos de los seres vivos son transparentes, lo que indica una mención temprana del mundo translúcido que más adelante vemos, como cuando Tanjiro lo utiliza, por ejemplo. Eso hizo que Michikatsu persiguiese el dominio de la espada con una renovada intensidad, y en tanto Michikatsu estudiaba la espada, sentía envidia de su hermano, que en su opinión estaba desaprovechando su talento físico natural. También temía que ahora que su papá posiblemente conocía el inmenso potencial de Yorishi, sus papeles se intercambiasen y que él fuese enviado al templo en vez de su hermano. Yorishi también se había dado cuenta de esto, y la noche en que su mamá sucumbió finalmente a su enfermedad, acudió a la habitación de Michikatsu para contarle a su hermano lo que había pasado, y también para despedirse de él, ya que pensaba irse al templo antes de que su papá lo hiciese el nuevo sucesor de la familia. Yorishi expresó su gratitud a su hermano, y sostuvo con cariño la flauta que Michikatsu le había regalado antes. Michikatsu, sin embargo, estaba irritado, preguntándose cómo Yorishi podía atesorar una flauta que ni siquiera podía tocar afinadamente, y vio cómo su hermano se marchaba sin decir nada. Los celos de Michikatsu no hicieron más que aumentar cuando leyó el diario de su mamá luego de su muerte, que revelaba que Yorishi había
había sabido todo acerca de la enfermedad de su mamá, incluso el día de su muerte. Desde entonces Michikazu estaba resentido con Yoriichi, de quien se dio cuenta que no solo estaba dotado físicamente, sino que también es un genio. Deseó la muerte a su hermano, y durante los siguientes años, como no sabía nada de él, pensó que efectivamente había muerto. 10 años después, Michikazu se convirtió en samurái y se casó con una mujer que dio a luz a 2 de sus hijos. Una noche un demonio atacó su campamento y lo dejó como único sobreviviente, pero este demonio fue rápidamente asesinado por Yoriichi, que acudió a su rescate y se disculpó porque no había podido salvar a sus subordinados. Viendo una vez más el objeto de su odio y retorcido por los celos, Michikazu abandonó su familia y se volvió asesino de demonios para entrenar con Yoriichi. Vio cómo su hermano intentaba enseñar a los demás su propia técnica de respiración sin éxito. No obstante, él la modificó, adaptándola a su propia fuerza, y así iniciando las primeras técnicas de respiración. Durante ese tiempo, él entrenó junto a un usuario de la respiración del viento y pulió sus habilidades con la espada junto a ellos. Michikazu finalmente despertó una marca de asesino de demonios y desarrolló un estilo de respiración derivado de la respiración del sol, conocido como la respiración de la luna. Pero pese a lo que había conseguido, él tenía un sabor amargo, ya que aún no tenía tanto poder como la respiración del sol de Yoriichi. Como asesino de demonios, Michikazu a menudo se enorgullecía de la singularidad de su generación, pero se irritaba por el optimismo de su hermano cuando sacaba a relucir el hecho de que la pareja no tenía ningún sucesor en la línea de sus estilos de respiración únicos, la respiración del sol y la respiración de la luna. Frustrado por su incapacidad de superar a su hermano, así como el miedo a la muerte de aquellos que despertaban sus marcas de asesinos de demonios, que estaban destinados a fallecer a los 25 años de edad, Michikazu fue persuadido por Muzan Kibutsuji y se convirtió en un demonio, tomando el nombre de Kokuchibo, y debido a que también utilizaba un estilo de respiración, se tomó 3 días en transformarse completamente en un demonio, y por su poder, inmediatamente se hizo con el rango de Luna Superior 1, permaneciendo en esa posición durante 112 años, a la vez que su nombre de humano se perdía en la historia. 60 años después de que se había convertido en demonio, se enfrentó a Yoriichi por última vez. Yoriichi estaba devastado por la decisión de su hermano de volverse un demonio, en tanto que Kokuchibo se disgustó cuando vio a su gemelo más joven, envejecido y decadente, además de enfurecerse al darse cuenta que desafiaba el destino de todos los asesinos de demonios que habían sido marcados, ya que él sobrepasó el límite de los 25 años. Más allá de esto, Kokuchibo no estaba tan enfadado cuando lo vio como esperaba. Viendo a Yoriichi llorando conmocionó a Kokuchibo, ya que fue la primera vez que exhibía emoción en su presencia. Pero como Yoriichi seguía siendo un asesino de demonios y quería deshacerse de su pasado humano, sabía que tenía que matar a su hermano, pese a su avanzada edad y que aparentemente estaba ciego. La postura de combate de Yoriichi preparándose para el combate asustó a Kokuchibo, que supo entonces que su inmensa habilidad y poder seguían presentes, y pese a que había empuñado su espada con anticipación, Yoriichi ya había golpeado y rebanado su cuello. Kokuchibo se enfadó cuando vio que la fuerza de su hermano no se había debilitado en lo más mínimo, y esperó a que le devolviese el golpe, pese a que sabía que seguramente lo iba a matar. Sin embargo, Yoriichi nunca tuvo la oportunidad de cortar la cabeza de Kokuchibo por completo, ya que le estuvo muriendo debido a la vejez en tanto estaba de pie, posiblemente debido a que ese movimiento había tomado el último aliento de vida que le quedaba en su cuerpo. En ese momento, Kokuchibo se enfureció como nunca, viendo que su hermano, que continuamente lo superaba, había aparecido ante él, trascendiendo todo y muriendo de vejez en vez de perder una batalla, así como sabiendo que ni siquiera Muzan pudo hacerle algún rasguño a Yoriichi, y que su única oportunidad de una batalla justa se había esfumado, y que su hermano permaneció invicto para siempre. Enfurecido por el sentimiento de inferioridad, Kokuchibo acuchilló el cuerpo de Yoriichi por la mitad, y no dándose cuenta rompió la flauta que le había regalado de pequeño, y viendo que seguía teniendo un buen concepto de él, incluso después de su transformación, Kokuchibo no pudo evitar que una lágrima saliese de su ojo, y siendo incapaz de romper el vínculo con su hermano, decidió quedarse con la flauta durante los siguientes años.